Revelado, el increíble momento que transformó una vida estéril en un amor inesperado y extraordinario, Lucía nunca imaginó que la llegada de Diego al pueblo costero cambiaría su rutina. Después de la muerte de su padre, el consultorio familiar se convirtió en un remanso gris, donde los ecos de las risas y los consejos se apagaron. Cada día sentía que sus sueños se desvanecían, atrapados en la monotonía de las visitas al médico y las charlas conocidas. El olor del mar aún la llamaba, pero sus años de sacrificio como cuidadora pesaban más que los aromas de la sal y el sol. ¿Qué pasaría si pudiera hacer algo más? Se repetía, pero la respuesta siempre era la misma. Las expectativas de su familia y la comunidad la mantenían encadenada. La primera vez que vio a Diego, su corazón dio un salto. Él era un hombre de mirada intensa y curiosidad insaciable, un investigador que parecía llegar con la promesa de un cambio. Entre las estanterías polvorientas del consultorio, hablaban de células, de enfermedades tropicales que asolaban su comunidad, y Lucía sentía que cada palabra era una chispa que encendía su alma. Sin embargo, el miedo la acechaba, el temor de ser solo la hija del famoso médico, la mujer que se ocupaba de los demás, y no la científica que anhelaba ser. El brillo en sus ojos reflejaba no solo interés por el trabajo, sino una visión de futuro que parecía excluyente. ¿Y si fracaso? Pensaba mientras sus manos temblaban ante la última investigación de Diego. La lucha interna crecía, su identidad como cuidadora chocaba con su ambición de resucitar sus sueños. Con cada proyecto, la presión aumentaba. ¿Podría arriesgarlo todo en momentáneamente que el pueblo no toleraría las nuevas ideas? Su historia, la historia de su padre, se encontraba en la cuerda floja. Todo es una trampa, se decía a sí misma, luchando con la sensación de que su determinación siempre sería percibida como una amenaza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión creció cuando el escándalo sobre la financiación de su investigación estalló. Lucía, atrapada entre su ética y la presión social, sintió que el suelo se desplomaba. ¿Qué están diciendo de mí?, se preguntó, con el corazón agitado. Las miradas de desconfianza de los vecinos la acechaban, su legado estaba bajo ataque. La desesperación la llevó a reconsiderar sus prioridades. ¿Debería rendirse? O, en cambio, tomar el control? La voz de su padre resonaba en su mente: lucha por lo que crees, Lucía. Con un impulso feroz, decidió que debía actuar. Mientras preparaba un plan secreto para exponer la corrupción que minaba su comunidad, un revelador hallazgo sobre su familia salió a la luz, tambaleando los cimientos de sus certezas. ¿Todo lo que creí sobre mí es mentira?, pensó, sintiéndose desbordada por una avalancha de emociones. La ambición se entrelazaba con la confusión y el miedo, y en su mente se dibujaba la imagen de un presente incierto al borde de una nueva realidad. En ese momento culminante, se enfrentó a sus miedos derivados de lo que siempre había creído, ser vista solo como la hija del médico. El pasado me arrastra, pero estoy lista, reflexionó, mientras sus pasos hacia el futuro comenzaban a tomar forma. En lo profundo de su ser, las preguntas florecían: ¿seré suficiente? ¿El futuro de mi comunidad dependerá de mí? Con la incertidumbre envolviéndola, el horizonte se ofrecía brillante, pero el eco de su historia le hacía cuestionar cada decisión. Mientras Lucía enfrentaba su inminente transformación, una notificación en su teléfono la sacudió. Un antiguo amigo de su padre la había contactado, con un mensaje que podría cambiarlo todo nuevamente. El dilema estaba servido, pero, ¿tendría la fuerza para confrontar lo que los demás temían y darle un giro a su destino? La historia apenas comenzaba. Lucía sintió cómo la inquietud se apoderaba de su mente tras leer el mensaje en la pantalla. La familiaridad de esa voz, aunque distante por el tiempo, despertaba recuerdos de días en que su padre parecía invencible. ¿Por qué ahora?, murmuró,
mientras sus dudas luchaban por salir a la superficie. La invitación a reencontrarse se sentía como un hilo que la ataba al pasado, y no sabía si debía tomarlo como un signo o una trampa. Mientras el mar chocaba contra las rocas de su pueblo, Lucía conocía el significado de cada ola, un ciclo interminable de oportunidades y retos. Se preguntó si podría encontrar la misma fuerza que la había impulsado a buscar la verdad sobre la corrupción en su investigación. La antesala de un nuevo propósito se dibujaba con matices de un viejo significado, uno ligado a su padre, pero también a la posibilidad de liberarse de los grilletes del miedo. Decidió que debía moverse con determinación, no podía dejar que el pasado la definiera. Con cada movimiento hacia el consultorio, su mente burbujeaba de preguntas: ¿qué tiene que ofrecerme este amigo? ¿Hay un camino más grande del que me he permitido ver? El encuentro fue programado para esa misma noche. Cuando Diego entró en la habitación, el aire se enfrió momentáneamente, y las fotos de su padre parecían observarlas con una mezcla de curiosidad y reproche. Es hora de contribuir, pensó, sintiendo el peso de la mirada del legado familiar. Lucía, tu padre quería que supieras esto, dijo el amigo misterioso, sus ojos chispeando una mezcla de tristeza y esperanza. Llevaba años investigando un vínculo entre las presiones comunitarias en la investigación y el bienestar de la salud pública en la región. Las palabras golpearon como un aldabonazo. Una oleada de responsabilidad emergió y estremeció a Lucía. Tenía la posibilidad de rescatar, no solo su carrera, sino su propia identidad. Este nuevo camino podía abrirle puertas que creía cerradas para siempre. Necesito saber más, dijo, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué descubriste? El amigo tomó una respiración honda y comenzó a desglosar información que despertó el interés de Lucía. Su voz se hizo más animada a medida que hablaba de un proyecto clandestino que prometía cambiar las dinámicas de poder y atención médica en su pueblo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Existía la posibilidad de unir sus habilidades con su deseo de superarse, pero en la profundidad de su mente, una sombra asomaba. Tendría que enfrentarse no solo a la corrupción ya arraigada, sino a su entorno y la resistencia que enfrentaría al proponer ideas nuevas. Esa lucha no solo consistía en salir adelante, era una batalla contra las percepciones que sus vecinos tenían de ella. ¿Cómo podrían creer que yo soy más que la hija de? Cuestionó, sintiendo el sudor frío en su frente. Finalmente, decidió. Tenía que ser más que una sombra del pasado, sería un faro de cambio. Ella podía desafiar las expectativas y construir un legado propio, cimentado en valentía y en acción. La desconfianza de sus vecinos podría transformarse en colaboración si se lo proponía. Mientras cada pieza de su nuevo camino se comenzaba a colocar, una nueva notificación en su teléfono la interrumpió. Esta vez no era un viejo amigo, sino un mensaje del propio Diego: estoy contigo en esto. Estamos listos para empezar a hacer historia. Con un último aliento de determinación, Lucía respondió afirmativamente. Las dudas habían sido desafiadas, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que el poder estaba en sus manos. ¿Sería suficiente? ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar por traspasar las barreras del miedo? En la intimidad de su mente, comenzó a visualizar el futuro que tanto había anhelado. Pero un nuevo pensamiento se hizo eco: ¿y si al final desata un conflicto aún mayor? La historia apenas comenzaba a revelarse, y una decisión crucial la aguardaba. La noche se enfrió, cargada de expectativas y dudas mientras Lucía se dirigía al encuentro con Diego. El murmullo constante del mar le ofrecía una extraña consolación, como si las olas comprendieran su angustia. Pero a medida que sus pasos se acercaban, una inquietud creciente la invadía. Cada nuevo descubrimiento en su vida profesional estaba a punto de cristalizar en una forma que no había anticipado. Se sentó frente a Diego en la pequeña cafetería del pueblo, lugar donde más de una vez habían discutido cuestiones triviales. Esa vez, sin embargo, el aire estaba impregnado de algo más profundo, un propósito compartido, casi palpable. Diego le presentó una carpeta con documentos e informes de su padre, llenos de notas y análisis que revelaban conexiones ocultas en la gestión de la salud pública. Cada hoja era una aventura oculta, una invitación a desenredar una telaraña de manipulación que podía facilitar la transformación de su comunidad. Lo que tu padre buscaba no era solo una respuesta, Lucía. Era un cambio.
Y creo que tú puedes llevarlo a cabo, dijo Diego, observando su expresión con atención. Las palabras calaron hondo. Lucía no solo sentía el peso de la responsabilidad, sino el ardor apasionado que había estado dormido dentro de ella. Esa fue la chispa que había estado buscando para reavivar su carrera. Cada obstáculo, cada mirada escéptica de sus vecinos, se presentaba ahora como un reto a superar, no como una limitación. Sin embargo, mientras se sumergía en la lectura exhaustiva de documentos, también resurgían las sombras del pasado. Recordó la resistencia que su padre había enfrentado y lo que había perdido en la lucha. La idea de seguir sus pasos la llenaba de adrenalina, pero también de dudas. ¿Podría ella soportar el peso que su padre había llevado antes? La idea de fracasar era abrumadora, pero el deseo de derribar aquellas barreras se apoderó de su ser. A medida que profundizaba en los hallazgos, Lucía comenzó a visualizar estrategias concretas. No podía ser una simple embajadora de las ideas de su padre, debía establecer su propia voz y liderar con autenticidad. Las dinámicas en su pueblo estaban a punto de cambiar, y ella sería la arquitecta de ese nuevo futuro. Sin embargo, una parte de ella continuaba cuestionando su valor. La sombra del legado de su padre siempre estaría presente, y con ello, la presión de ser la hija que lograra lo que él no pudo. Lucía temía decepcionar no solo a aquellos que habían creído en ella, sino también a su propia imagen de éxito. Esa lucha interna era un ciclo feroz que la mantenía despierta por las noches. No será fácil, Lucía. Irán en tu contra. Pero si no te lanzas, nunca lo sabrás. Las palabras de Diego resonaron mientras ella analizaba su estrategia. Con cada nuevo grupo de datos, Lucía empezó a esbozar su visión. Cómo unir a las personas, cómo presentarse ante quienes podrían resistir sus iniciativas. Cada decisión que tomara sería un experimento. Aunque el camino se veía empedrado, la determinación de evidenciar la verdad comenzaba a enfocarse en su mente. De repente, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje anónimo que decía: la verdad tiene enemigos poderosos. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? En ese momento, Lucía sintió el escalofrío de la posibilidad de un conflicto inminente. Aquel mensaje se sintió como un desafío, un recordatorio de que su camino estaría lleno de adversidades pero inevitablemente también de crecimiento, y así, ocupada en su mente, Lucía supo que era momento de actuar. Los ecos de su pasado, las sombras de las dudas, todo eso la impulsaba hacia adelante. Un nuevo destino la esperaba, listo para ser conquistado, pero el precio de su libertad aún era incierto. El futuro vislumbraba inciertos, pero al mismo tiempo prometía descubrimientos que jamás imaginó. ¿Estaba realmente preparada para todo lo que implicaría romper los moldes establecidos? La revelación que había despertado en su interior era solo el comienzo de un viaje que cambiaría no solo su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. Pero esta era una carrera contra el tiempo, y Lucía sabía que debía dar el siguiente paso. ¿Podría mantener la integridad de su proyecto mientras lidiaba con las repercusiones de quienes se resistirían a un cambio? Las preguntas la seguirían acompañando, y el impacto que ello tendría aún no estaba claro. Las decisiones en el horizonte prometían ser más complejas de lo que imaginó. La historia, efectivamente, estaba apenas comenzando a desplegarse. La claridad era el primer reto que debía enfrentar Lucía al despertar. Las oscuras sombras de la noche anterior ya se habían disipado, pero sus pensamientos seguían convulsos y necesitando un orden. Se sintió urgida a poner en práctica lo que había comenzado a esbozar, pero la presión del legado y sus propios sentimientos de incertidumbre representaban un peso significativo en su pecho. Fijos en su mente, los rostros de su padre y de Diego se desdibujaron en imágenes de inspiración y presión al mismo tiempo. El sol brillaba en el horizonte y con su luz, diversas posibilidades comenzaban a vislumbrarse. Lucía se sentó a su mesa, rodeada de documentos. Cada uno de esos papeles representaba no solo un camino hacia la verdad, sino también un camino hacia su propia autenticidad. Había que elegir cómo proceder. No podía permitir que la herencia de su padre dictara sus decisiones, aunque su corazón latiera con el deseo de honrar su memoria mientras buscaba su propio camino. Mientras analizaba datos y estrategias, el ritmo de su corazón se incrementaba. Estaba en un punto de inflexión. Lucía decidió que daría un paso audaz, organizaría una reunión con los funcionarios del gobierno local.
Allí expondría las pruebas que su padre había recopilado, pero, sobre todo, presentaría su enfoque nuevo y renovado, uno que llevase su marca personal. Esbozó un plan que contemplaba cómo captar la atención de aquellos que, en teoría, deberían estar de su lado. El desafío era monumental. A medida que lucía su plan, la sensación de inseguridad regresó. ¿Podría enfrentarse a un sistema que había perpetuado la opresión y la inacción? La voz de su padre resonaba en su mente, empujándola hacia la zona de combate, donde la verdad pretendía emerger retadora. Comprendía que su camino estaría lleno de adversidades, pero eso también significaba que tenía que aceptar la posibilidad de un fracaso asegurado si no se preparaba adecuadamente. El miedo trató de acobardarla, pero Lucía tomó aliento. En aquel instante, comprendió que el éxito no dependía solamente del resultado de su propuesta, sino de su determinación para actuar. Por la tarde se reunió con Diego, quien al escuchar su plan, sonrió con aprobación. Era evidente que él veía en Lucía lo que ella aún no se permitía ver en sí misma, un potencial líder. Esto generaba en ella un conflicto interno. La idea de ser colocada bajo un foco de atención la aterraba, pero la posibilidad de impactar verdaderamente la gente de su pueblo la llenó de energía. No olvides que hay quienes querrán detenerte, Lucía. Pero también hay quienes te apoyarán con todo su fervor, le advirtió Diego, imprimiendo un carácter casi profético en sus palabras. Las palabras comenzaron a resonar dentro de Lucía. Había un dilema que la atormentaba: ¿debería buscar alianzas o enfrentar a sus opositores de forma directa? Sabía que exponerse era como abrir la puerta a la resistencia, pero ¿no sería también esta acción lo que definiera su legado? Sin embargo, el precio de ser auténtica podría ser alto. Con la mente atestada de pensamientos contradictorios, Lucía tomó la decisión de redactar un discurso que combinara sus ideas con su historia personal. Debía conectar con las emociones de aquellos que la escucharían, generar empatía. La autenticidad era su arma más poderosa, y lo utilizaría en su presentación. Esa estrategia la llevó a un nuevo nivel de compromiso, donde la acción comenzaba a redefinir su identidad. Mientras terminaba de escribir las primeras líneas del discurso, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Era de un número desconocido. Decía simplemente: tus enemigos ya están al tanto. Tienes poco tiempo. Sintió un escalofrío. La urgencia del mensaje la instó a actuar rápidamente. Lo que antes parecía un simple plan comenzaba a transformarse en una carrera explosiva hacia un destino incierto. La adrenalina la inundaba, y por primera vez desde que había emprendido este camino, supo que su lucha no solo era por su futuro, sino por la verdad misma. ¿Sería capaz de enfrentar cara a aquellos que temían su ascenso en el ámbito que había decidido conquistar? Las profundas implicaciones de su próximo paso se presentaban ahora como una sombra perenne en su vida. El momento llegó, y tenía que brillar o desvanecerse. La batalla en su interior se intensificaba y no podía esperar más. El tiempo ya no era su aliado. El siguiente paso prometía ser decisivo. La primera parte de su día estaba dedicada a la organización de la reunión. Lucía comenzó a investigar a los funcionarios que asistirían, buscando sus antecedentes, creencias y conexiones. A medida que analizaba la información, se dio cuenta de que el terreno que pisaba no era tan desconocido como había supuesto. Por cada nombre que anotaba, un pequeño destello de confianza crecía en su interior. Había algo casi liberador en la idea de enterarse de lo que sus oponentes verdaderamente valoraban y cómo podía jugar con esa información. Con cada nuevo dato, la estrategia que había delineado comenzó a tomar forma. Su discurso no solo sería un llamado a la razón, sino también un intento de tocar fibras emocionales. Era probable que muchos de esos funcionarios hubieran vivido experiencias similares, momentos en los que se sintieron atrapados o impotentes. ¿No era acaso su historia una representación del dilema que muchos enfrentaban en silencio? La idea de ser un portavoz de aquellos que no podían hablar la llenaba de propósito. Sin embargo, no podía ignorar las voces de la incertidumbre que le susurraban al oído. La presión de estar a la altura de lo que su padre había iniciado, el miedo a no ser lo suficientemente fuerte, le tensionaba los músculos. Decidió tomar un respiro profundo, permitiendo que la inseguridad se asentara como lo que era, una parte del proceso, no un obstáculo absoluto.
Puso en marcha una rutina diaria que combinaba investigación intensa con momentos de autocuidado. Sabía que su mente necesitaba claridad y su cuerpo, fortaleza. Comenzó a practicar yoga, invitando a su ser a encontrar equilibrio. Aprender a silenciar sus nervios para aquietar sus pensamientos se convertía en un ritual vital. Le ayudaba a aterrizar sus ideas y a transformar las dudas en determinación. Días más tarde, sentada frente a su espejo con un cuaderno abierto, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron en un torrente de energía y pasión. La verdad que hoy les presentaré no es más que una extensión de lo que somos como pueblo. No es otra propuesta más de una joven soñadora, sino un grito de justicia que clama por ser escuchado. Cada frase pulsaba con convicción. Pero, a medida que el discurso avanzaba, también surgían dudas. ¿Sería capaz de sostener la mirada de aquellos que se resistirían a escuchar? Lucía se enfrentaba a un dilema crítico, uno en el que comprendía que no podía controlar la reacción de los demás, pero sí su propia respuesta ante la adversidad. Aquello le brindaba una sensación de empoderamiento, como si ladearse hacia el desafío la hiciera más fuerte. La mañana de la reunión llegó, bañada en un aire de reivindicación. Con cada paso hacia el recinto donde se celebraría, Lucía se transformaba. El escenario ante ella no era solo una plataforma de presentación, era una oportunidad para enfrentar su propia vulnerabilidad. A cada instante, recordó la frase que Diego le había compartido: aporta tu verdad, y dejarás huella. Al abrir la puerta del salón, sintió que el mundo se detenía brevemente. Miradas curiosas la atravesaron, pero no eran solo juicios, había expectativa. Con el corazón latiendo al ritmo de su determinación, Lucía sabía que esto no era solo acerca de un discurso, sino del efecto que sus palabras podían tener en la transformación de su entorno. La sala se llenó de rostros que iban desde la indiferencia hasta la curiosidad intensa. Al lobo de tomar la palabra, recordó a su padre, a Diego, a ella misma, y su deseo de volverse un agente de cambio. Levantó la vista, respiró profundamente y comenzó a hablar. La primera frase que salió de sus labios fue un soplo de liberación. El aire se volvió denso con las emociones de todos los presentes, y Lucía sintió que la verdad se adueñaba del espacio, desbordando la tensión. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sombra se asomaba. Un presentimiento inquietante la invadió. ¿Qué pasaría si su respuesta no era como la había imaginado? El eco de su voz resonaba en la sala, y la realidad de lo que había decidido emprender se hacía cada vez más intensa. Mientras su discurso avanzaba, una suave vibración en su teléfono la desvió nuevamente. Miró la pantalla y, al leer el mensaje, sintió que la adrenalina se disparaba. No dejes que te interrumpan. Ellos están observando. Con el pulso acelerado y la mirada decidida, Lucía supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las palabras aún estaban en el aire, pero su carrera hacia la autorrealización se vislumbraba llena de obstáculos implacables. ¿Sería capaz de mantenerse firme ante la inevitable resistencia? En ese momento, la balanza pendía entre el triunfo y el desenlace. El torrente de palabras que evacuó de su pecho resonó en la sala, pero la atmósfera se tornó espesa cuando los murmullos comenzaron a ascender y crispar la atención de Lucía. La incertidumbre de cómo serían recibidas sus ideas la golpeó, creando una grieta en la confianza que había ido construyendo. Pero en el eco de ese ruido, notó algo más. Algunos rostros la observaban con interés genuino, y eso le dio fuerzas. Con cada oración, su nerviosismo se mezclaba con una brisa de determinación. Un impulso interno le exigía apretar los puños, consciente de la batalla interna que se libraba en su mente. ¿Sería suficiente? La voz de su padre, ya no tan distante, resonaba en su mente, recordándole el compromiso que él había abrazado, y lo que siempre había deseado para ella. Esa línea de legado, tan delgada y a la vez tan poderosa, la mantenía anclada mientras lidiaba con el avance de su discurso. Al finalizar una sección, un aplauso tibio se dejó escuchar. Para muchos en la sala, esas palabras fueron quizás un alivio de sus propias inquietudes. Pero Lucía no se sentía complacida. Sus ojos escudriñaban a los fundadores de la sala, en busca de algún indicio de aceptación. La imperfección de su situación la desafió a actuar con audaz vulnerabilidad, y, en una arriesgada decisión, se despojó de lo finalizado, dejando que su voz temblorosa,
pero firme, emergiera de los matices que no solo reflejaban sus temores, sino la historia compartida de todos allí presentes. Al terminar su intervención, el silencio que siguió fue ensordecedor, como si el aire se hubiera vuelto denso. Los funcionarios se miraban entre ellos, evaluando las palabras pesadas que se habían lanzado al aire. Lucía se encontró inmersa en su mundo interno, cuestionando cada sílaba expuesta. Su corazón latía con fuerza, y la adrenalina continuaba siendo su compañera. Luego, un funcionario mayor se levantó. Su rostro era una mezcla de ceño fruncido y sorpresa. Lucía contuvo el aliento. Las paredes parecían acercarse mientras se preparaba para lo peor. Es raro escuchar a alguien hablar de esta manera, dijo, su tono era grave. Pero, ¿cómo pueden las palabras de una joven valer frente a la realidad que enfrentamos? Ese momento fue crucial, lo sintió en su piel. La distante seguridad de los datos, las conexiones políticas y el impacto emocional de su historia se enfrentaban ahora a la cruda realidad. La incertidumbre tomó la forma de un desafío palpable, y Lucía percibió que, si no respondía adecuadamente, su intento de cambio podría desvanecerse. Respiró profundo, alimentándose de las horas de preparación. Sabía que no se trataba solo de sus palabras, era un momento de encuentro entre la indignación y la verdad cruda de la inacción. Fue entonces cuando decidió no solo contestar, sino conectar. Entiendo que enfrenten lo difícil del día a día, comenzó. Pero permítanme recordarles que las decisiones que tomamos hoy pueden transformar esos días en un futuro que no puede ser ignorado. No estoy aquí para descalificar sus esfuerzos, sino para invitarlos a ser parte de un cambio que vale la pena. Sus palabras, en ese instante, fueron un puente. Lucía observó rostros que, antes desinteresados, comenzaban a amoldarse a la idea de un posible diálogo. Aquella chispa de aceptación creó un espacio nuevo. Sin embargo, sus inseguridades regresaron como ecos, recordándole que el diálogo no solo la implicaba a ella y a sus propósitos, a medida que la interacción avanzaba, también lo hacía su mente. Las objeciones necesitaban ser enfrentadas. En su interior surgía una batalla entre la pasión despierta y la razón sabia. Podría ser capaz de crear el cambio que anhelaba, sabiendo que las antiguas estructuras eran difíciles de modificar. Mientras la sesión giraba, pulsos de presión interna aumentaban cada vez más. Sus muslos temblaban, y sabía que sus decisiones venideras tendrían un peso significativo. Pero todo lo que había aprendido y lo que había vivido la guió, al final de esa jornada intensa, se sentó, agotada pero vibrante. A medida que el día disminuía, Lucía comprendió que cada respuesta de la sala resonaba como un eco en ella, y se llenó de un propósito más claro y contundente. La resistencia era inminente, pero era un camino que estaba más que dispuesta a recorrer. Sin embargo, ese nuevo compromiso traía consigo una pregunta inquietante. A medida que las luces comenzaban a apagarse en el recinto, un mensaje llegó a su teléfono. Tienes que tener cuidado. No todos están de tu lado. Mientras el círculo se cerraba a su alrededor, Lucía sintió que el verdadero peligro apenas empezaba a manifestarse. ¿Cuáles serían las repercusiones de desafiar el statu quo? La negrura del vestíbulo se cernía como un abrigo pesado sobre Lucía. Sintió como su pulso se aceleraba mientras leía el mensaje una y otra vez, buscando significados ocultos en palabras que parecían apenas superficiales. Tenía que permanecer atenta, ya no se trataba solo de sus ideales, sino de su seguridad. Este giro inesperado la llevó a preguntarse si su pasión por el cambio podría convertirse en un arma de doble filo. Mientras caminaba hacia la salida, cada paso resonaba en su mente como un tambor retumbante. ¿Quién podía desearle mal? En un mundo donde la transparencia era fundamental, comenzaron a brotar sombras del pasado, situaciones que había evitado y que ahora comenzaban a entrelazarse con su presente. La lucha interna crecía a medida que se preguntaba si había más en juego del que podía ver. En su camino, recordó el momento decisivo de su presentación, esa conexión visceral que había logrado establecer con el público. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad había sido su mayor aliada, pero ¿podría mantener esa autenticidad frente a peligros ocultos? Decidió que la respuesta a esa pregunta definiría su futuro. Al llegar a casa, encendió una luz tenue en su sala. Se sentó en el sofá y tomó un cuaderno desgastado donde solía anotar sus pensamientos.
Buscó la página en blanco que simbolizaba un nuevo principio, un espacio donde sus ideales podían encontrar refugio. Escribir era su terapia, así que dejó que las palabras fluyeran, enfrentándose a su miedo con cada trazo. Las acciones que realizamos siempre tendrán repercusiones, y los riesgos nunca se podrán evitar, escribió. Nadie nunca me prometió que sería fácil, pero tengo el deber de seguir siéndome fiel, sin importar los obstáculos. A medida que la tinta cubría el papel, se frenaba la sensación de angustia. Había comenzado a encontrar su voz nuevamente, pasaron los días, y la realidad comenzaron a apretarse a su alrededor. Recibió correos electrónicos de apoyo y, al mismo tiempo, otros llenos de críticas. Eran las mismas palabras de siempre, cuestionando su capacidad, su edad, su experiencia. Pero en lugar de disminuir su determinación, cada palabra se convirtió en un impulso que la movía hacia adelante como una flecha. En esos momentos de consenso y oposición, Lucía empezó a comprender que la resistencia solo podía fortalecer su propósito. Sin embargo, cada nuevo desafío traía consigo un costo emocional. Se sentía a menudo agotada, su mente luchaba por seguir adelante, y luego entraba en ciclos de duda en los que preguntaba si realmente estaba preparada para la batalla que la esperaba. Con cada vez que el teléfono vibraba, su corazón se encogía, esperando la llegada de un mensaje que podría ser tanto apoyo como ataque. Un nuevo pensamiento empezaba a germinar en su mente, quizás su forma de luchar necesitaba cambiar. En lugar de mirar hacia afuera y tratar de despertar conciencias ajenas, tal vez debía enfocarse en su propio crecimiento. La idea le revolvía el estómago. En su viaje hacia el cambio, había ignorado su propio bienestar, decidió que era hora de buscar a aquellos que habían recorrido caminos similares. Necesitaba colaborar, aprender y adaptarse. El fuego de la revolución era ardiente, pero la chispa debía encenderse desde su interior. Comenzó a hacer listas de personas que admiraba en su campo, creyendo que cada encuentro tendría algo valioso que ofrecerle. Mientras la noche se hacía más profunda, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Provenía de un viejo conocido, alguien cuyo respeto valoraba enormemente. Necesitamos hablar. Hay algo urgente que tienes que saber. Esa frase, incluso en su simplicidad, chorreaba incertidumbre. Lucía contuvo el aliento ante el abismo de posibilidades que se le abría, dándose cuenta de que estaba a punto de enfrentar la mayor revelación de su vida. Con la adrenalina pulsando en sus venas, un nuevo sentido de urgencia invadió su ser. En su vida, había tomado decisiones valientes, pero esa conversación prometía un cambio radical. Era el momento de decidir si realmente estaba dispuesta a aceptar la verdad, sin importar lo que pudiera costarle. ¿Cuál sería el precio de seguir sus sueños si la recompensa implicaba desafíos aún más grandes? La tensión crecía, y Lucía supo que debía actuar. El timbre del teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Lucía respiró hondo, intentando calmar la agitación que sentía en su interior. La elección de contestar era más que un simple paso hacia una conversación, era una decisión que podría cambiar el rumbo de su vida. Al final, la curiosidad y la necesidad de respuestas la llevaron a deslizar su dedo sobre la pantalla y aceptar la llamada. La voz al otro lado era familiar, pero cargada de una gravedad que la hizo fruncir el ceño. Necesitamos hablar sobre tu charla y lo que ha estado pasando a tu alrededor, le dijo su interlocutor, un antiguo colega que había sido parte integral de su trayectoria. Su tono era serio, y Lucía se sintió instantáneamente transportada a una fase anterior de su vida, cuando todavía era una aspirante llena de sueños. ¿Qué ha pasado?, preguntó, la urgencia de su voz delatando su preocupación. La respuesta llegó en forma de una olas de información, rumores, descalificaciones, movimientos sutiles para desestabilizar su trabajo. Cada palabra que le llegaba era como una punzada en su corazón. Su esfuerzo estaba siendo atacado desde las sombras, y el miedo se mezcló con la indignación. Lucía escuchó en silencio, procesando lo que le decían. Sabía que el camino había sido complicado, pero la intensidad de la oposición la había tomado por sorpresa. Reflexionó sobre su vulnerabilidad. Había creído que abrirse al mundo fortalecía su mensaje, pero en el ecosistema donde operaba, esa apertura podía convertirse en una debilidad. El dilema que enfrentaba era claro, debía continuar exponiéndose o protegerse tras una coraza más dura.
después de la llamada, se quedó contemplativa. Las palabras de su colega resonaban en su mente como un eco. Había llegado a ser una figura pública, pero con esa visibilidad también había atraído la atención no deseada. Realmente estaba lista para confrontar todo lo que eso implicaba. En su cuaderno, comenzó a trazar un nuevo esquema de acción. Necesitaba establecer un plan, una estrategia que le permitiera navegar entre las críticas sin perder su esencia. Se preguntó qué habilidades y recursos podía aprovechar para fortalecer su postura. Al final, el cambio que anhelaba no tenía por qué significar renunciar a sí misma, sino redefinir su lugar. Pasaron horas mientras elaboraba un nuevo discurso, una forma renovada de comunicar su visión. Decidió que su vulnerabilidad no sería un lastre, sino un valor que transformaría en fortaleza. Se concentró en las lecciones que había aprendido, entrelazándolas con experiencias vividas, dándole forma a un discurso que no solo confrontaría la crítica, sino que también inspiraría a otros que se sentían igualmente atacados. Esa noche, se fue a la cama con una sensación contradictoria. La adrenalina seguía en su sistema, una mezcla de temor y determinación. Agradeció a su familiar por la llamada, aunque la incertidumbre sobre lo que vendría la mantenía alerta. Las horas de insomnio la llevaron a reflexionar sobre la verdadera razón detrás de su deseo de cambiar el mundo. Comprendió que podía hacerlo desde el poder de su voz, una voz que ahora estaba más clara y decidida. Al día siguiente, se armó de valor y llamó a varios de los contactos que había anotado. Cada conversación fue una oportunidad de fortalecer su red, pero también de escuchar historias de quienes habían enfrentado sus propios demonios. En cada intercambio, Lucía se dio cuenta de que sus inquietudes no eran exclusivas. Había un poder colectivo en su vulnerabilidad compartida. Finalmente, cuando el sol comenzaba a caer y la noche se cernía sobre la ciudad, un mensaje en su teléfono la hizo detenerse. Lucía, hay algo urgente que necesitas saber sobre tu adversario, decía. Una vez más, su corazón se aceleró, percibiendo que el siguiente paso en su viaje requeriría coraje y discernimiento. Se preguntó una vez más si estaba lista para aceptar la carga de esta nueva revelación o si preferiría permanecer ignorante ante lo que realmente se estaba gestando en su mundo. La respuesta no sería fácil. La presión aumentaba, y su camino parecía más incierto que nunca. ¿Qué significaba eso para su futuro? Lucía sabía que estaba en la encrucijada de una verdadera transformación, y el momento de la verdad no tardaría en llegar. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo supiera de las tormentas que se presentaban en la mente de Lucía. Se sentó a la mesa, un café humeante ante ella, pero las palabras en su cabeza no la dejaban concentrarse. El mensaje de la noche anterior giraba, retumbando en su conciencia, y se dio cuenta de que este era un punto de inflexión en su vida. No podía ignorarlo, el siguiente paso era crucial. Decidió que antes de actuar, necesitaba más información. Con el pulso acelerado y la mente en alto, revisó su lista de contactos, sus recursos. La red que había tejido durante años ahora parecía un salvavidas. Se propuso hacer preguntas y, aunque era arriesgado, debía averiguar qué estaba conspiring en su contra. Si iba a enfrentarse a los fantasmas que amenazaban su carrera, necesitaría cada fragmento de verdad a su disposición. Mientras conversaba con sus contactos, notó un patrón. Los rumores no solo se centraban en su trabajo, eran más personales. La gente hablaba de su vida, de sus decisiones, de las decisiones que había tomado que la habían llevado hasta este punto. Sentimientos de traición comenzaron a surgir, pero en el fondo se dio cuenta de que sin querer, había creado expectativas en torno a su imagen pública. Había alimentado la narrativa de su propia vulnerabilidad, convirtiéndola en un blanco perfecto. Durante una de las llamadas, un antiguo amigo la sorprendió con una información que cambiaría su percepción. Lucía, lo que están diciendo no es solo sobre ti, también es un ataque a lo que representas. Ellos temen tu influencia. Esa frase resonó en su mente. Por un momento, vivió la mezcla de miedo y poder. Ya no se trataba de ella simplemente defendiendo su proyecto, sino de mantenerse firme frente a un ataque que cuestionaba su integridad. A medida que iba recopilando información, Lucía empezó a delinear una estrategia. Necesitaba clarificar su mensaje, reforzando su capacidad para conectar con todos aquellos que habían seguido su trayectoria.
Un discurso directo, empoderante y honesto, que reafirmara su compromiso con su causa y lo valioso de mantenerse auténtico en un entorno hostil. Sentada en su escritorio, un nuevo esbozo se dibujó. Resaltó frases que marcarían su nueva narrativa, donde el enfoque no estaría solo en su lucha personal, sino en los cambios significativos que su voz podría generar en la comunidad. Se sentía fuerte y conectada, por fin podría convertir su vulnerabilidad en su mayor ventaja. La mezcla de emoción y claridad en su propósito fortaleció su determinación. Cuando comenzó a escribir su discurso, el tiempo voló. Las palabras brotaron, resonando como un mantra. Cada línea se convirtió en una declaración de principios, un testimonio de su viaje, un llamado a la acción. La conexión emocional que establecía con sus experiencias también le abría los ojos a una nueva posibilidad, podía inspirar a otros a desafiar el miedo en sus propias vidas. Esa chispa la llenó de poder. Al finalizar, se sintió renovada, pero no sin una especie de inquietud. Ahora tendría que enfrentarse al núcleo del conflicto, sus adversarios, la corriente subterránea que buscaba minar su influencia. Era como si hubiera destapado un monstruo dormido. Una incertidumbre latente recorría su columna vertebral, y mientras miraba por la ventana, una parte de ella se preguntó qué pasaría en el momento de la confrontación. El día culminó, y con ello, la presión se intensificaba. La revelación de su adversario la esperaba, su frenético ritmo interior contrastaba con la calma externa de la noche. Lucía reflexionó sobre su nueva estrategia. Estaba cerca de un momento de decisión crucial, una confrontación que podría definir su camino y su futuro. Estaba verdaderamente lista para asumir el peso de su ambición y enfrentarse a la sombra de su adversario. La pregunta reverberaba en su mente. En su corazón, sabía que el momento de la verdad se acercaba, y no podría esquivarlo por mucho más tiempo. La ansiedad y la resolución se entrelazaron, marcando el inicio de una etapa inesperada en su vida. ¿Qué revelaría el futuro inmediato sobre sus enemigos? Preparándose para lo que estaba por venir, Lucía sintió que su trayecto estaba a punto de volverse aún más peligroso. Lucía se encontraba frente al espejo, observando su reflejo con atención. Había pasado semanas preparándose para este momento. Su camino no había sido fácil, lleno de obstáculos invisibles y dudas. Pero había llegado a un punto donde la lucha interna había encontrado un equilibrio. Sus ojos, solían reflejar una mezcla de miedo y confusión, ahora brillaban con determinación. Sabía que era el momento de mostrar al mundo quién era realmente. Con la información que había recopilado y con el nuevo discurso bien formulado, Lucía se presentó ante la comunidad en el salón del pueblo, donde tantas veces había sentido la presión de las expectativas ajenas. La sala estaba llena, los rostros de sus vecinos la observaban con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Este no era un escenario inédito, pero algo en el aire era diferente. El eco de su voz enunciando la verdad podía ser la chispa que encendiera el cambio. Cuando tomó el micrófono, se sintió invadida por una oleada de seguridad. Comenzó a hablar con claridad, conectando sus palabras con experiencias compartidas. Su discurso, lleno de pasión, tocaba temas de salud, bienestar y honestidad. Pero no solo hablaba de su lucha personal, hablaba de la comunidad en su conjunto, de cómo juntos podían enfrentar las adversidades del sistema que les había fallado durante años. Cada palabra que salía de su boca era un paso firme sobre la senda que había elegido. Su vulnerabilidad no era un lastre, sino un catalizador para el cambio. Antes de concluir, hizo una pausa. Miró a su alrededor, escudriñando los rostros que históricamente habían sido críticos. Con voz fuerte y clara, dijo, las voces de quienes temen al cambio ya no nos detendrán. Juntos, podemos redefinir nuestro destino. Fue como si una descarga eléctrica atravesara la sala. El clima cambió, las miradas ahora estaban más enfocadas, más receptivas. El murmullo que había comenzado como duda daba paso a un interés profundo. Al finalizar su intervención, un aplauso resonó en la sala. Lucía sintió una mezcla de alivio y empoderamiento. Ya no era solo la hija del médico, había reclamado su espacio como la profesional que había decidido ser. En la mirada de algunos, incluso vio respeto y admiración. Esa conexión que había logrado alimentó su confianza aún más. A medida que se despedía, varios ciudadanos se acercaron a felicitarla.
Desde aquellos que habían sido escépticos hasta quienes habían reconocido su lucha, cada palabra de apoyo era un ladrillo que cimentaba la base de su nuevo legado. Su relación con la comunidad había cambiado, transformando la desconfianza en un puente hacia la colaboración. El paso siguiente apareció en forma de propuesta para organizar un comité conjunto, una iniciativa que impulsarían juntos, buscando la manera de mejorar la atención médica en su pueblo. Era un paso valiente, y ella no temía a la responsabilidad que conllevaba. Lucía había decidido que su camino sería uno de acción, no de lamentaciones. Mientras regresaba a casa, lucía diferente, más ligera, más fuerte. Había conquistado sus miedos internos sobre ser suficiente y había demostrado que su voz tenía poder. En su interior, un aire de celebración empezaba a brotar, el camino hacia su propia identidad ya no parecía tan cargante. Cada paso que había dado la había llevado a un lugar de certeza, estaba lista para afrontar los desafíos que vinieran, no solo con coraje, sino también con la inquebrantable conexión que había construido con su comunidad. Aquella noche, sentada en su escritorio, Lucía dio un giro a su cuaderno. Las páginas en blanco ya estaban habitadas por sueños renovados. Con una sonrisa en el rostro, escribió: hoy inicia un nuevo capítulo, un espacio donde mis sueños son también los de mi comunidad. Juntos, daremos forma a nuestro futuro. Ya no había sombra de su pasado, solo la realidad brillante que había decidido construir. Este era el logro que tanto había anhelado, no solo la aceptación de su comunidad, sino la validación de su capacidad para liderar. Había encontrado su voz y, más importante aún, había encontrado su propósito. No dejen pasar la oportunidad de vivir su propia historia de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.